Buenos días, chicos, chicas. Gracias por estar tan tempranito. ¿Me escuchan? Buen día, profe, si se le escucha. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema 9, que es integrales de línea, eh, en donde tenemos que detenernos un minutito en lo que vimos en las dos clases pasadas sobre campos vectoriales, en el concepto de lo que es un campo vectorial y en lo que es una función vectorial. Eh, yo acá el, el concepto que quisiera plantear eh, antes que nada es el concepto que nosotros tenemos de función vectorial, para retomarlo ahora, y luego analizar a la función vectorial como un elemento este, de herramienta, digamos, para nosotros. Un elemento de herramienta. Por eso, para encarar este tema de integrales de línea y antes de entrar específicamente en el tema, yo quisiera hacer como una pequeña explicación de cómo una función vectorial se puede interpretar, además de la variación del vector con respecto a las variables independientes, como herramientas para describir trayectorias o caminos. Vamos a empezar por tal vez lo que más a nosotros nos resulta comprensible, que es el plano, y que ustedes algo han visto en álgebra, pero no con el detalle que necesitamos para ahora trabajar en este tema nuevo. El, el campo vectorial es fundamentalmente, digamos, es un vector que se desplaza en un espacio. Eso como, digamos, concepto fundamental, lo que podemos decir para el campo vectorial, que es un vector que se desplaza en un espacio. Ahí en el dibujito, yo le puse una flecha que no se ve muy bien, ahora lo voy a remarcar. Eh, que tiene el mismo sentido que el eje de las X positiva y un valor de norma o módulo igual a 1. Este vector que está acá dibujado, puede ser una de las imágenes de una función vectorial. Ahora bien, si ustedes tuvieran que describir este vector que termina en 0, 1, o sea que se inicia en el punto 0, 0 y finaliza en el punto 0, 1. Si ustedes lo tuvieran que describir tal como es ahora, o sea, nos olvidamos un poquito de la función y el vector f, si lo tuvieran que escribir en función de las componentes, ¿qué escribirían como componente en i versor y como componente en j versor si este fuese el vector que tienen que representar con sus componentes?
Solamente el inversor. O sea, ustedes dirían, este es el vector que está dibujado acá, ¿no es cierto, Julieta? Y lo que acá estaría como coeficiente sería un 1, que es digamos, la componente en el eje de las X, y en J, que también existe, pero en este caso no aparece porque el factor, digamos, que multiplica J versor sería 0. Ahora, supongamos que como es un campo vectorial, o sea, no es un vector quieto, en otro momento, en otro punto, digamos, del dominio, el vector cambia y se aleja del eje de las X, y el vector que nosotros tenemos es el que está dibujado ahora acá. Que los datos de los cuales disponemos para identificar al vector serían su norma o módulo, que mantiene la misma, o sea, 1, y el ángulo que forma con el eje de las X ese vector. En primer lugar, tendríamos que analizar si con estos dos datos, es decir, con la norma y el ángulo que forma el vector con el eje X, en un caso de un vector que solamente tenga dos componentes, es decir, que pertenezca al plano, podemos definirlo unívocamente al vector. Ustedes tendrían la forma de, así como escribimos f igual a i para representar el primer vector, encontrar una expresión de f que represente al vector inclinado. ¿Podemos usar los cosenos directores, profe? Coseno de los ángulos directores. Claro, sí, sí, porque vendría a ser como un dato, ¿no es cierto? En este caso, conocemos un ángulo y conocemos el módulo, serían los dos datos que tenemos, más allá de que también conocemos el punto de aplicación en este caso que estamos tratando de identificar. Lo que es seguro que va a haber, a diferencia en el caso de recién que ustedes propusieron, o Julieta propuso I, en este caso lo que es seguro es que va a haber dos componentes, porque de verlo al vector ya surge que hay una componente en el eje Y que corresponde al versor J y una componente en el eje de las X que correspondería al versor Y. Ahora, esas componentes, ¿cuáles serían? Coseno de 45 en I y coseno de 45 en J. A ver. eh, Coseno de 45 grados en I y coseno de 45 grados en J. Veamos cómo está planteado la fórmula, no sé ni dónde la escribí, acá está. Cómo está planteada la fórmula. En I, que vendría a ser la componente del vector en el eje de las X, lo que proponemos es que el valor de la componente en I sea directamente el valor del coseno de 45 grados. ¿Es razonable esa propuesta? Por supuesto no le pregunto a Julieta, porque ella la hizo porque es razonable, pero ¿es razonable esa propuesta? Sí, profe. Sí. ¿Por qué sería razonable? ¿Qué relación tiene el coseno con ese vector y el eje de las X?
Podemos usar el módulo para saber la distancia sobre el eje X. Bien. Y además de Gastón, que dijo también algo muy razonable, que es usar el módulo para ver la distancia en el eje X, ¿quién podría dar un toque final, digamos, a lo que primero dijo Julieta, que sería la fórmula? Lo que dijo Gastón, que sería que podemos usar el módulo para ver la distancia en el eje de las X, que recorre la componente del vector, y quién lo cerraría, digamos, porque la palabra coseno no apareció todavía, como en la fundamentación, ¿no? Solamente la propuso Julieta en la fórmula. O sea, la pregunta que quiero de alguna manera hacerles para cerrar la descripción, Julieta propone una fórmula, concretamente. La pregunta que yo hago es, a ver, ¿cómo justificamos que coseno de 45 grados sea la componente en X del vector? Y Gastón dice porque el módulo nos permite determinar la distancia que tiene la proyección del vector sobre el eje X contada a partir desde el origen. En la explicación de Gastón no aparece la palabra coseno, que es lo que propone Julieta. Entonces, ¿quién podría, además de Gastón, por supuesto, y Julieta que lo propuso, justificar el uso de la operación o de la función coseno? A ver, pueden hacerlo por el chat si quieren también, ¿no? Estoy viendo. ¿No hay argumento? Pues estamos en un pequeño problema. Si no hay argumentos para usar el coseno como función para determinar la componente de un vector. Y, digamos, en el caso de Julieta y de Gastón, que ahora no los veo, ¿dónde están? Bueno, en el caso de ellos dos no pueden hablar, o sea que si se la sabían en la relación, van a tener que esperar que alguno de ustedes hable. Entonces, por eso digo, es importante, no por la respuesta en sí, porque sé que ustedes lo saben, sino para vincular con todo lo que viene enseguida. Que entiendan por qué lo que propuso Julieta y lo que justificó Gastón está bien, pero lo fijemos, digamos, el concepto, por favor. Vamos a dar, a ver, como decían argentinos dicen, 20 segundos están corriendo. Bueno, les voy a comentar desde mi punto de vista cómo se podría justificar la aparición del coseno que dice Julieta, que seguro que Julieta o Gastón lo interpretaron, por eso lo propusieron y lo manifestaron así. Hay un teorema del coseno, o si no, simplemente por Pitágoras. Cuando nosotros tenemos un vector, su proyección contra los ejes cartesianos, es decir, ejes que forman 90 grados entre sí, está directamente vinculada al ángulo director, es decir, al ángulo que forma el vector con uno de los ejes que tomemos como referencia, que históricamente es el eje X, digamos, no por nada en especial, pero bueno, es el que se toma. Entonces, si el ángulo empieza acá en 0 y termina acá, es 45 grados medido en este sentido.
el vector vendría a ser como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y la base de ese triángulo, así como está dibujado, vendría a ser la componente de ese vector en el eje de las X. Para determinar el valor de esa base en cuanto a su longitud, uno de los teoremas, el de Pitágoras, por ejemplo, nos indica que podemos trabajar con los cosenos y los senos del ángulo director del vector. De hecho, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y eso nos da una relación en donde, al definir las funciones trigonométricas, el coseno queda asociado de alguna manera a la componente que surge de el radio vector, o el vector simplemente, proyectado en el eje X. Y el seno queda definido como la proyección del vector sobre el eje de la Y. Y las funciones, ambas funciones, el seno y el coseno, son funciones que se definen matemáticamente, no es que siempre existieron. Es como otras funciones, x al cuadrado, o nosotros la vemos ahora y sabemos lo que significa, pero en algún momento se definió que x al cuadrado es x por x. Bueno, el coseno de un ángulo es el valor de la proyección de un radio sobre el eje de las X. Y por definición, y después salen todas las definiciones de funciones trigonométricas. En definitiva, esta componente, que va a ser un poquito más chica que el radio vector, la componente en X, que acá la dibujo con un rojito más abajo, va a provenir del vector por el coseno de este ángulo. Eso se entiende, chicos, ¿no es cierto? Ahora pueden hablar todos. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a analizar la segunda expresión que propuso Julieta para la componente en J, que es esta. Que vendría a ser, nosotros ahora estamos buscando cómo definir la componente en J. Ya le prometo que enseguida voy a cambiar de papelito, tengo un montón acá, pero este no lo quiero desaprovechar porque ya tengo todo dibujado. La componente en J es esta. Y bueno, y Julieta lo que propone es que esa distancia, como dijo Gastón, desde 0 hasta donde llegue la componente, la determinamos haciendo el valor del radio vector, que en este caso es 1, porque de ahí partimos, 1, por el coseno de 45 grados. ¿Algún comentario con respecto a esta segunda parte de la fórmula que propusimos? ¿Me escucha, chicos, no? Por favor. ¿Hay algún comentario o está bien que sea coseno de 45 grados por 1, digamos? Está bien, profe. A mí me parece bien, profe. Bueno,
A ver, hay un chat que dice, el coseno de 45 y el seno de 45 tienen el mismo valor, dice Juan. Sí, eso es un dato de la realidad. Ahora, acá en este caso justo se da lo que dice Juan, es decir, que el coseno es igual al seno. ¿Por qué? Porque, bueno, justo el ángulo es 45 grados. No, como dice Juan, agregando en el chat, pero es solo para este caso. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta situación, digamos, del vector, donde en vez de 1, el módulo fuese R genérico, ¿no? No un valor determinado, sino cualquier R. Que podría ser 1 incluso, pero podría ser otro 2, por ejemplo. Y el ángulo alfa, que también puede ser cualquiera dando la vuelta, no necesariamente 45. Podríamos aplicar la misma fórmula que planteó Julieta, que es válida para el caso anterior. Creo que sí, profe, pero ya no coincidirían los dos ángulos en este caso, no serían los dos el mismo ángulo. Claro, pero a ver, veamos esa fórmula para representar ese vector con sus componentes. Nosotros conocemos el ángulo alfa, que no necesariamente es 45 grados, y conocemos el módulo del vector. Si nosotros queremos expresar ese vector en base a sus componentes, nosotros tenemos que expresarla con los datos que tenemos, que serían en este caso el módulo y el ángulo. La primera componente, que vendría a ser la componente sobre el eje de la CX o el versor Y, es la componente que justamente se proyecta sobre esa línea, que en este caso sería horizontal. Y de acuerdo al dibujo, ¿a ustedes les parece que es razonable que si multiplicamos este número real por el coseno de este ángulo, nos dé este número real? Sí, Sí, profe. Sí. Ahora, vamos a tratar de determinar la otra componente. La que vendría a ser la componente del mismo vector con este ángulo, pero sobre el eje de la Y o, hablando en versor, J. Para determinar la longitud de esta componente, si hacemos de vuelta R, ay, me había olvidado de poner R por el coseno de alfa, nos va a dar esta componente. No, No. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? podríamos usar el seno en este caso. Sí, podríamos, más que podríamos, corresponde usar el seno en este caso porque por definición el seno vendría a ser como este cateto, ¿no es cierto?, del triángulo rectángulo. La proyección de la hipotenusa sobre el lado opuesto, digamos, no el lado adyacente, sino el lado opuesto al ángulo que conocemos. Por supuesto que si el ángulo fuese estaríamos hablando de otra cosa. Este sería el coseno. Pero de este ángulo, nosotros hablamos que el valor del seno de este ángulo es el correspondiente al lado del triángulo rectángulo que está opuesto al ángulo como definición de seno. Y con esta expresión, nosotros podríamos definir al vector. ¿Se entendió la última parte, lo del cambiar el coseno por el seno? sí, profe.
Porque solo se puede usar el coseno cuando el módulo es 1. No solo cuando el módulo es 1, el coseno en la componente de I, digamos, del eje I, o sea, del versor I, Claro, en el caso del eje Y. en el caso del eje I, no es solamente que el módulo fuese 1, porque aunque el módulo fuese R, si nosotros hubiéramos tenido un ángulo de 45 grados en el ejemplo que dimos recién, sí podías usar el coseno tanto en la componente 1 como en la componente 2. El fenómeno Claro, que se produce cuando usás el coseno simultáneamente para la primera componente y para la segunda, es que, como dijo Juan en el chat, está bien, digamos, para el caso que el ángulo sea 45 grados, porque como el coseno y el seno tienen el mismo valor, que uno ponga seno o coseno, numéricamente da lo mismo. Lo que no da lo mismo es conceptualmente, porque la segunda componente, o sea, la que está sobre el eje de las Y, siempre está vinculada con el seno del ángulo que forma el vector contra el eje de las X. Y solamente en un caso, en un ángulo particular, el seno coincide con el coseno y uno puede indistintamente poner seno o coseno. Eso para cualquier vector de cualquier módulo. O sea, no solo para el caso de módulo 1. Lo que sí hacemos en el caso de un vector de módulo 1 es que como el módulo de ese radio o vector o radio vector, el módulo es 1, no hace falta que pongamos R como factor del coseno, sino que sí, podemos poner directamente coseno. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que, aunque no la veamos, la R está delante del coseno y delante del seno. bueno, perfecto. Eso que estamos repasando ahora, que es cuestión ahora de ejercitarlo un poquitito, es ¿por qué? Porque nosotros, esos fueron dos vectores quietos, digamos, ¿no es cierto? En el dibujo que hicimos, tanto el primero como el segundo, son vectores que estaban quietos, no se movían y con definirlo una vez, con el ángulo y el radio vector o el módulo del radio vector, ya quedaba definido. Ahora miremos este dibujo y empecemos a imaginar, a ver. Ahora una función vectorial que que se comporta de la manera que está dibujada ahí. Primero, con ese dibujo tan precario, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes se dan idea de lo que está pasando en el dibujo? O mejor dicho, ¿qué les parece que yo quiero transmitir que está pasando en el dibujo? Que se Que está el vector moviendo se el está vector. moviendo. Bien, que el vector se está moviendo. ¿Por qué piensan que el vector se está moviendo y se limitaron a ese análisis y no que el vector está creciendo o achicándose? Por la circunferencia. Por la circunferencia, que es como que describiría una supuesta trayectoria del vector, de la punta del vector en realidad, y la flechita que dibujé acá, que da un sentido de movimiento. Uno ve eso y la impresión que le da la imagen es que esto va a girar ajustándose a este caminito que está acá.
Eso es lo que yo interpreto cuando lo quiero dibujar para que ustedes lo vean. Normalmente no es lo mismo que interpreta el que hace algo para que otro lo entienda que el que lo tiene que entender, y generalmente hay interpretaciones diferentes, lo cual está fantástico, digamos. Ahora, pero sí yo coincido con lo que decía Gastón, que al yo hacer un dibujo de esa circunferencia roja más finita, estoy como condicionándolos a ustedes a que interpreten de una forma específica el dibujo que yo hice. El mismo dibujo yo lo podría haber hecho de otra forma. Por ejemplo, ya les muestro. Así, a ver. Le voy a poner tengo que usar un estilo que no es el correcto, pero para que confundirlos un poco, con todo respeto, chicos. Supongamos que en vez de hacer el dibujito que les mostré hace unos minutos, con la flechita, la circunferencia, le diera solo, así como está. El módulo U, el ángulo B, que es la misma letra que usamos recién, ¿de qué le da la idea a ustedes, o de qué les da la idea a ustedes este dibujo? Que es un vector quieto. Es un vector quieto. Bien, vamos avanzando en este mismo sentido. Chicos, los que no están hablando o escribiendo por el chat, supongo que están, aunque no entendiendo todo así de una, pero están siguiendo la clase, ¿no es cierto? Sí, profe. Mm. A ver, recién les mostré y la opinión, la opinión unánime de una persona fue que es un vector quieto. ¿Que vendría a ser? Acá el módulo es 6 directamente, ya lo definimos. Y el ángulo es 30 grados. Ahí, ¿ustedes qué es lo que están imaginando? También un vector quieto. También un vector quieto. Ahora pensemos en que U y B son variables independientes reales. No son 6 y 30, sino que son variables independientes reales definidas en los reales positivos, por decir algo. ¿Qué están viendo? Muchos vectores Muchos vectores diferentes. diferentes tanto en el ángulo que forman con respecto al eje X como en el módulo del vector. En esa definición, Julieta, que está perfecta porque son muchos vectores, si dijéramos cuántos, deberíamos responder infinitos, porque si son funciones, digamos, si el vector es una función de U y de B, y U y de B los definimos en el campo de los reales positivos, por ejemplo, de eso hay infinitas combinaciones y como consecuencia habría infinitos vectores. Lo que ve Julieta es un montonazo de vectores en distintas direcciones respecto de los ejes y con distintos módulos. Eso gráficamente sería una mancha, digamos, que ocuparía todos los puntos del plano. Ahora, si nosotros consideramos la punta del vector únicamente y no el dibujo de todo el vector,
¿Qué estaría pasando a medida que cambia U y B de manera continua con ese vector? ¿Cambiaría la posición de la flecha? Cambiaría la posición de la flecha. Supongamos que se mantiene constante U y el ángulo que nosotros definimos como B se toma positivo para acá arriba y aumenta un poquitito. Entonces lo que se produciría, si solo imaginamos eso, es que si solo imaginamos eso, ¿no es cierto? O sea que B aumentó un poquitito. O sea que pasó B de B sub 0 a B sub 1. Aumentó B. Tendríamos otro vector que tiene el mismo módulo que el anterior, U, pero que está en otro lugar. Cuando varía U o varía B, si son variables reales, es decir, que tienen un dominio continuo, no hay saltos como el que está marcado acá en el dibujo. O sea que el vector de repente salta instantáneamente de acá, pum, hasta acá. Eso Hace no una existe. trayectoria. ¿Cómo? Perdón, Julieta. Ah, decía que hace una trayectoria. Bien. Hace una trayectoria. Entre este punto que está acá y este, ¿qué forma tendría la trayectoria según su criterio? Si U se mantuvo constante, ¿no? Como con un arco de circunferencia. Muy bien. O sea, si U se mantiene constante y B va cambiando, el vector es como que iría recorriendo este arco de circunferencia, que es el que de alguna manera había dibujado en el primer esquema y que a ustedes ya los hizo ver algo dando vuelta. El vector este dando vuelta. Y a lo que nosotros nos tenemos que abocar en este momento es exactamente lo que dijo Julieta, la palabra trayectoria. Porque todas las propiedades de los vectores que son importantes en la física, en la geometría analítica en general, nosotros ahora en este capítulo 9 la vamos a usar para definir integral de línea. Y la integral de línea se basa en caminos de integración que no son ni intervalos del eje X, como en el caso de la integral simple, ni superficies del plano XY, como en las integrales dobles, ni sólidos en el plano X y Z, como en las integrales triples, ni ningún espacio real de n dimensiones, como las integrales múltiples. Acá vamos a extender el concepto de integral a qué pasa cuando nosotros, el camino de integración se desplaza en base a el movimiento que tiene un vector. Lo cual es un concepto complejo, pero que hay que interpretarlo como lo que es, digamos, un paso para llegar a una herramienta de cálculo. En este mismo dibujo, que creo que fue Gastón el que primero me dijo, veo un vector girando, digamos, por la trayectoria esta, podría ocurrir que además de B varíe U, entonces esa trayectoria no sería así. Supongamos que U, como variable real, digamos, vaya aumentando continuamente. ¿Qué forma conocida por ustedes tendría la trayectoria del vector? ¿Y el ángulo varía o no varía, profe? El ángulo varía, da toda la vuelta y simultáneamente a que el ángulo varía, en vez de quedarse el módulo quieto,
el módulo va creciendo en una determinada función. Por ejemplo, no sé, 5 más u. Entonces, para u igual a 0, el módulo es 5. Para u igual a 1, el módulo es 6. Y el ángulo simultáneamente, que es otra variable, va variando también. Se hace como una espiral, profe. Se hace como una espiral. Entonces, si el módulo va aumentando y el ángulo va variando, empieza a crecer como el módulo, mientras tanto el ángulo va dando vuelta. En el caso del coseno que define las componentes, ustedes saben que el ángulo, por más que crezca, no se sale de los 360 grados. A diferencia del módulo del vector, que puede llegar hasta el infinito. El ángulo de un vector tiene como propiedad que no crece más allá de 360 grados, sino que en definitiva después forma una ola que va y viene, pero no hay ángulos de 370 grados en otro lugar que no estén acá adentro. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo con este vector que crece y se mueve y gira alrededor del origen es una espiral. La longitud de la circunferencia que define el vector en el primer caso en donde el radio vector no cambiaba. La longitud de la circunferencia original, digamos, la que tiene un radio constante. ¿Ustedes la pueden determinar? ¿Conocen alguna fórmula o alguna herramienta para calcular la longitud del perímetro de una circunferencia? Con la fórmula del perímetro de la circunferencia. Sí, ¿y cuál sería? 2pi por radio, profe. Bien. ¿Y para cualquier circunferencia se aplica esa fórmula o para algunos radios en particular? Para cualquier circunferencia. Bien. ¿Cómo piensan que llegaron a esa expresión? En el pasado me refiero, no sé. O sea, ¿cómo piensan que pi por diámetro, como dijo Gastón, 2pi por radio, fue establecida en una tabla como la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia? Como que en cada... ¿qué iba a decir? Que en cada ángulo que va desde 0 a 2pi se va haciendo un punto en cada lugar del radio. Algo así me lo imagino. Eso vos te imaginás como que está buena esa propuesta. Es decir, vos lo que te imaginás es como la estás asociando a algo que ya conoces, que yo no lo voy a decir lo que yo creo que a lo que estás asociando vos, pero me parece súper razonable. Es decir, lo que vos entiendo yo que estás proponiendo es, con todo, mil disculpas por el dibujo, lo que vos estás diciendo es hablando de este puntito acá. Sí, Bien. La verdad que
esto es parte del desarrollo, porque si nosotros medimos la distancia entre estos dos vectores próximos, que son los que representan a la circunferencia, y después medimos esta mínima distancia entre todos los otros vectores, la suma de estas pequeñas distancias serían la longitud de la circunferencia, que es pi por diámetro. En realidad, el cálculo original, o la relación original para determinar cómo se vinculan el perímetro y el diámetro, surge por curiosidad y, o sea, de alguna manera, con un hilo, por ejemplo, trazaban una circunferencia lo más perfecta posible. Estoy hablando de los que en ese entonces no había específicamente matemático, o ingeniero o arquitecto, pero los que tenían que hacer cosas en el campo, o levantar edificios, o obras de ingeniería, aunque no había ingeniero, eran curiosos. Y después para aprovechar esa curiosidad con respuestas que le dieran experiencia. Entonces, al ver cómo había una cierta relación entre este largo y este largo, porque se veía que si la circunferencia era más grande, el perímetro era mayor, como consecuencia de que el diámetro era mayor. Entonces, con una soga o con muchísimas sogas, empezaron a ver que medían ellos la longitud de la circunferencia, o sea, su perímetro, y lo medían con una escala de medición determinada, supongamos con lo que hoy conocemos con un metro. Ellos lo medían con una vara patrón, bueno, no sé cómo harían la verdad, pero medían. Y después cuando medían el diámetro y lo transformaban en un número, veían que la división entre la longitud y el diámetro siempre da lo mismo, 3 veces, digamos, una que otra. Pero nunca podían llegar a determinar exactamente cuál era esa relación. Una, porque no tenían elementos de medición para sacar un factor preciso. Y otra, porque tampoco hacer 20 millones de mediciones para la matemática garantiza que ese resultado se dé para todos los casos. Podría haber alguna circunferencia cuyo diámetro no fuera pi veces menor que el perímetro. Entonces de ahí, ¿entendieron todo eso que les dije? Porque me parece que me perdí por el camino. Más o menos, profe. Bien. No había herramienta, no estaba la fórmula del perímetro, la circunferencia, cuando ya se trabajaba con cálculos matemáticos para establecer cantidad de materiales o de elementos que necesitaban para hacer una construcción. Entonces, en las construcciones, por ejemplo, de una columna o de cosas que fueran cilíndricas o de, bueno, estanque o lo que fuese, siempre existió la necesidad, así como de un cuadrado tenías que medir la superficie que encerraba para repartir un terreno en partes iguales, por ejemplo, y eso. Entre circunferencias pasó lo mismo rápidamente, o sea, hubo necesidad de encontrar relaciones entre las dimensiones de la circunferencia. En este caso particular, nosotros estamos hablando de la vinculación entre el radio y el perímetro, por ejemplo. Entonces, antes de que hubiera un método para determinar, y no había una tabla de fórmulas de perímetro, superficie de figuras geométricas conocida, había que inventarla. Entonces, la forma de generar esas tablas, primero, fue por un método más bien intuitivo, es decir,
se notaba que había una relación entre el diámetro y el perímetro, porque cuando el diámetro era más grande, el perímetro era mayor. O sea, si tenían que alambrar un campo redondo, o poner piedra o lo que fuese, tenían que calcular en función del diámetro. Pero no sabían cómo calcular, no multiplicaban por pi porque no estaba ese número todavía determinado. Entonces, algunos matemáticos empezaron a hacer pruebas para determinar esa relación. ¿Y qué mejor prueba que representar una circunferencia con un alambre o con una soga que no se estire en lo posible? Y esa soga, una vez que está hecha circunferencia lo más exacta posible, medir dos cosas. El diámetro que forma la circunferencia que construimos con la soga y después desarmar la circunferencia y medir la soga entera. Lo que observaron los matemáticos es que si uno dividía el valor de la longitud de la soga por el diámetro que habían medido en la circunferencia que armaron con la soga, siempre les daba el mismo número 3 más o menos. No cambiaba el valor. Así hicieran una circunferencia de 1 centímetro, de 10 o de 50, con las reservas de la tolerancia que tenían los elementos de medición en esa época, estoy hablando de mucho atrás, o sea, de Pitágoras, antes de Cristo, digamos. Era difícil de acertar al número pi. Y tampoco todas las mediciones le daban lo mismo. Razonable pensar eso. ¿Ahí se entendió, más o menos? Sí, profe. Entonces, como más adelante hubo matemáticos que siguieron investigando esa situación, buscaron una forma de establecer la longitud de la circunferencia como perímetro a través de un procedimiento matemático, no de la simple medición, al que llamaron integral de línea o curvilínea, que básicamente es lo que expresó Julieta en sus orígenes, es decir, tratar de determinar la distancia entre dos puntos infinitamente cercanos y luego integrar a lo largo de este trayecto, que sería la circunferencia, esa distancia infinitesimal. Se supone que la integral a lo largo de toda la curva sería la longitud de la circunferencia. Cada porción de esta circunferencia, cada diferencial de longitud, estaría dada por la diferencia entre los dos vectores. O sea, si vamos al cálculo vectorial, nosotros acá en definitiva, por más puntos que estén, tenemos dos vectores diferentes. Si nosotros hacemos la diferencia vectorial entre esos dos vectores, que se pueden agrandar un poco y suponiendo que estén juntitos, fíjense la diferencia vectorial del vector 1 del vector 1 y el vector 2, ¿cuál sería? El diferencial de longitud. El diferencial de longitud. Y ahí se podría graficar como otro vector. Suponete, si hacemos B1 menos B2, a B1 hay que restarle B2. El primer paso para dibujar esa situación, o sea, B1 menos B2, sería como trazar un segmento que une a los dos vectores. Y si la cuenta es B1 menos B2, la flechita debería estar del lado de B2 o del lado de B1. Del lado de B1.
¿Qué dicen? Sí, del lado de B1. Ah, bueno, si lo dicen los dos, ya estamos. B1 menos B2 estaría así. Quiere decir que B2 más este vector, que sería B1 menos B2, nos da B1. Este vector tiene la longitud esa que estamos necesitando para aplicar este concepto que planteó Julieta, es decir, buscar este largo que está acá. Bueno, toda esta introducción es para poder plantear el concepto de integral curvilínea y fundamentalmente para qué es útil, que no es solamente para sacar la fórmula del perímetro de la circunferencia, sino que es para resolver en general problemas de ingeniería. El concepto que nosotros vamos a extender es el de integral definida y el de integrales múltiples. O sea, nosotros por un lado teníamos la integral definida de una función de una variable respecto de una variable independiente, y a ese concepto lo estamos generalizando. Por un lado, en dimensiones de variables reales. Y ahora lo vamos a extender a variables vectoriales, sin demasiadas preocupaciones por lo que significa toda esa carga de información, digamos. Es como si fuera un mapa conceptual. Nosotros lo que vimos, o mejor dicho, que ustedes vieron en análisis 1 es esto. Nosotros nos vinimos para acá en el tema 7 y vimos las integrales dobles y las integrales triples, y dejamos planteadas las integrales múltiples de más variables. Estaban asociadas a 2 variables, 3 variables, etc. Lo que empezamos hoy es el análisis de integrales curvilíneas y de integrales de superficie, en donde el intervalo de integración, la región de integración o el volumen de integración pasan a extenderse en otro lado, o hacia otro lado, mejor dicho. En el caso de las integrales de línea, el intervalo o región de integración va a ser un camino en el espacio o en el plano, en el espacio de n dimensiones o en el plano, un camino como recién vimos a la circunferencia. Y sobre ese camino se integra. Y en el caso de las integrales de superficie, se integrará a lo largo de una superficie. Se integran tanto campos escalares como campos vectoriales en esta parte donde estamos trabajando con integrales de superficie y de línea. Repito, este tema es solamente integrales de línea. Y acá vamos a tratar de desarrollar el concepto que anticipó Julieta, el diferencial de longitud en una curva, con algunos gráficos. Primero, como nosotros vamos a trabajar con líneas, en integrales de línea, es importante que nos quede afianzado el concepto de parametrización de una curva. Si en el caso de la circunferencia
A ver, yo estoy tratando de ver. En el caso de una circunferencia que quisieran describir el camino que recorre esta circunferencia a través de un vector que varía en función de u y b, ¿cuáles serían las componentes de ese vector? ¿Se entiende la pregunta? Sí, profe. Bueno, intentemos definir las componentes, que ahora serían variables, tomando en cuenta las dos variables independientes. Sería u por coseno de BI y u por seno de BI. Entonces, la componente en X, o en el eje X, sería siempre u, que es el módulo del vector, por el coseno de B, que es el ángulo director, en el versor Y. Y para el caso de la componente en Y, en el eje Y, ahí ya tendríamos que el coseno director que le corresponde respecto del eje X sería equivalente al coseno director que le corresponde con respecto al eje Y o al seno del ángulo que se mide sobre el eje de las X. De esa forma, la expresión seno de B es válida para determinar la componente en J, digamos, o sea, en el eje X. Esta expresión, si cambia U y cambia B, va a generar una serie de vectores, uno para cada par de variables. Si cambian de tal manera que se forme la circunferencia, ¿qué le tendríamos que exigir a U y a B? Que u sea Que U sea constante constante. y que B, bueno, es Que 0,2 U, pi. que U sea constante, no sé, por ejemplo, 1, digamos, y que B, que eso no escuché, Varía de 0 a 2 pi. o sea, algo así. Uno ponemos 1 por poner un número constante, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos describir una espiral, B también tendría que estar entre 0 y 2 pi. Y U, Entre 0 y 1. El valor igual que 0. a ver, Julieta dice entre 0 y 1, por ejemplo. ¿Y vos, Gastón, qué alcanzaste a decir? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. O sea, que U vaya creciendo indefinidamente. En el caso de mayor o igual que 0, o sea que sería, vos estás planteando 0 menor que U, menor o igual que infinito, digamos. ¿Algo así? Menor que infinito. No menor igual. Menor que infinito. Pero
A ver, no nos preocupemos por el infinito, total nunca llegamos, pero menor que infinito sería como todo, digamos. Entonces, así sería, ponele. En el caso de 0 menor o igual que u, menor o igual que 1, y en el otro caso, tendríamos como dos curvas diferentes. En esta, el ángulo B empieza a caminar y cuando u llega a 1, a una distancia 1 del origen, ¡pum!, se terminó la variación de las variables y ahí sería una espiral finita. Ahora, si u va hasta el infinito, el ángulo que varía hasta 2pi, el que va a hacer que cuando dé la primera vuelta se detenga. No es que esto se va a disparar para siempre, porque acá el que limita es el ángulo. Acá puede ser que llegue a 1 antes de 2pi, y si llega después de 2pi, para en 2pi, porque es el límite que tenemos de la otra variable, y acá también pasaría lo mismo. No es que u va a seguir siempre, sino que en la primera vuelta, es decir, cuando llega a los 360 grados del dibujo, ahí se detiene. Ese más o menos es el concepto de cómo un vector puede representar un camino, que en este caso es una circunferencia, una espiral. Acá en el gráfico que estamos viendo en la diapositiva, el camino es un camino genérico en el espacio. O sea, no ya en el plano, sino en el espacio. Y a ese camino genérico se lo divide en pequeños intervalos de segmentos que unen los puntos de ese camino en el espacio. Cuando nosotros logramos parametrizar un camino o una curva en el espacio, tenemos la representación paramétrica o vectorial. Y si esa representación, en lugar de hacerla con dos variables, u y b como hicimos recién, la hacemos con una sola, tendríamos la función vectorial paramétrica de una sola variable. Eso se hace entendiendo cómo uno puede representar la función. Supongamos la circunferencia con centro en el origen, que la recorremos de esta forma, ¿no es cierto? Así, empezamos de acá y damos la vuelta. Esa es una circunferencia con centro en el origen que la recorremos de alguna manera. En este caso particular, haciendo girar un vector. Si el módulo de ese vector, al vector lo llamemos f, al ángulo llamemos t, si el módulo de f es constante, f ¿a qué sería igual? Me refiero a f vector, ¿no? Sería igual a por el coseno de t en i, Sí. Más. más a por el seno de t en j. Bien. ¿Y t qué límites tendría?
Desde 0 a 2pi. T desde 0 a 2pi, eso da toda la vuelta de la circunferencia. Si nosotros quisiéramos representar nada más la parte superior, ahí con T de 0 a pi ya lo dejamos acotar. Esto que está acá, lo que acaban de plantear, hace que nosotros podamos expresar un vector f, que está acá, f, perdón. A ver. Podemos representar un vector f como f de t. O sea, en vez de tener que depender de las dos componentes para referir a cada rato al vector, un parámetro es el que nos permite hacer girar al vector alrededor del eje, del origen, y moviendo solamente t entre 0 y 2pi, damos una vuelta que es una circunferencia de radio a. Y ahí tenemos parametrizado al vector. Si el vector depende de t, a ver esta parte, si el vector f, digamos la función vectorial, depende de t, un cambio de t producirá un cambio en el vector. Sí, profe. Sí. En el caso específico de la circunferencia, en donde el módulo de f es constante, ¿qué genera un cambio de t? Supongamos que t pase de 30 grados a 31 grados. ¿Cambian las componentes de f? Cambian las componentes de f, el módulo se mantiene constante y el vector se desplaza un poquitito de su posición original. ¿Qué significado tendría ahí el diferencial de t, que es una variable real independiente? En el caso que el ángulo pase de 30 a 31 grados, el delta t sería 1 grado. ¿Qué efecto tiene este grado en el vector f? Lo que decía recién Gastón es que el único efecto que va a tener este delta t es que el vector se desplace, varía, cambia. ¿Cómo medimos la variación de f en función de t? Restando los valores de f cuando t valía 30 frente a los valores de f cuando valía 31. Entonces, esa variación, que la diferencia la podemos medir absolutamente en cualquiera de los dos sentidos, nos da un pequeño vectorcito que vendría a ser delta de f asociado con delta t. Ese delta de f no sabemos cuánto vale, digamos exactamente. Ahora sí, si damos toda la vuelta, el delta de f, ¿cuánto sería? La suma de todos los pequeños delta de f. Bien. Ahora, esa suma de todos los pequeños delta f, ustedes van a ver acá,
una expresión que habla de la longitud total de la curva. Esta ya está expresada, ¿no es cierto? Pero para que le hagamos un segundito. Que está la sumatoria, que mencionaba recién Gastón, de cada uno de esos pequeños segmentitos. ¿De dónde sale el concepto de longitud de una curva a partir de los diferenciales? Bueno, nuestro vector R que cambia, ¿no es cierto? El R variable, que vamos a empezar a llamarlo R de t, y que describe el camino de integración, es un vector que, como vimos en el tema anterior, se puede derivar. O sea, uno puede calcular R' de t. R' de t sería la derivada de t, o sea, otro vector con las componentes que correspondan a este pequeño delta de t. Y ese R' de t, si lo integramos entre 0 y 2pi, que sería el recorrido de t por el diferencial de t, nos daría la suma de todas las pequeñas porciones de arco de circunferencia que quedaron definidas. Con lo cual, el resultado de esta integral es numéricamente equivalente a la longitud de la circunferencia. A ver, hasta dónde interpretaron esto último. Bueno, estamos complicados. La idea de esta deducción, digamos, es decir, trabajar sobre vectores para definir un camino, es lograr una herramienta que sume al cálculo diferencial e integral en los campos vectoriales. Nosotros debemos, en esta instancia del curso, debemos tratar de asociar un intervalo de integración de una integral simple a un pedacito del eje X. Y después de las integrales múltiples a superficie o sólidos de las distintas dimensiones. Acá nos vamos a meter con caminos de integración que no necesariamente están en el eje X, ni son planos ni son sólidos. Son curvas que andan por ahí en cualquiera de los espacios, en el bidimensional, en el tridimensional o en el n-dimensional. Esas curvas tienen componentes y se comportan como un vector si las parametrizamos. Cada pequeño pedacito de esa curva es la diferencia entre dos vectores inmediatamente cercanos. Entonces, si nosotros esa diferencia la planteamos como R', que sería la derivada, como hicimos tantas veces, digamos, con las funciones reales de una sola variable, el delta de f, y lo asociamos a un diferencial, en este caso de R de t, que es la función vectorial, y específicamente a t, que es la variable independiente, nosotros de repente podemos calcular la longitud de ese pequeño intervalito multiplicando el valor de R' por el diferencial de t. Y si lo integramos en todo el
ámbito de variación de t, tendríamos de punta a punta la longitud de todo ese camino. La última parte que expliqué, ¿se entendió algo? Sí, profe. Sí, Ay, qué profe. suerte. Y a partir de ahí, que eso lo vamos a terminar de ver el jueves que viene, se abren como dos instancias. Lo que antes para nosotros era una integral simple que medía la superficie encerrada en el plano bajo una curva que representaba la función, ahora nos podemos ir a otras dimensiones, plantear una curva en el espacio, que si es el plano, tendría este aspecto, y que la función sobre esta curva, la función verdadera, digamos, ¿no es cierto? O sea, la función escalar que mide algo en función de las variables x e y, estaría representada por esta línea roja que está acá arriba. Y la integral a lo largo de todo este camino nos estaría dando como la superficie de esta pared, pero que ya no está aplastada contra un plano, como era cuando hacíamos las integrales simples, ni tampoco está en un volumen, como era cuando hacíamos las integrales dobles, sino que está representando otra cantidad, que pueden ser diversas. Esto sería de un campo escalar. Y en el caso de los campos vectoriales, lo que vamos a analizar es, dado un camino de integración, como en este caso, ¿qué pasa con un vector que se desplaza por ese camino? Por ejemplo, el caso de una fuerza, como está planteado acá, con lo que genera ese vector. O sea, si es un trabajo, depende del problema que estemos eligiendo, cómo se lo interpreta de esa manera. Así que eso vamos a empezar a profundizar a partir de, en el marco teórico, a partir de la clase que viene, que va a ser el jueves. Y ahora van a ser algunos problemas, sobre todo vinculados con el cálculo de longitud de una curva y por ahí alguna integral simple de funciones escalares. En este punto, a nuestro criterio, lo más importante es que afiancen el concepto de camino de integración como separado de los conceptos de intervalo, región o volumen de integración para los que íbamos apuntando con las integrales múltiples. No sé si quedó, bueno, dudas deben haber quedado varias, pero ¿alguna que yo les pueda responder ahora? No, profe, se entendió. Bueno, están medio resignados, lo dicen eso. Bueno, pero está bien, este tema así es nuevo, apasionante, pero hay que superar el asombro. Profe, no sé a quién le tengo que dar el host. Hola, buenos días, ingeniero. Buenos días, chicos. A mí, ingeniero, pásenme, por favor. Bien, Silvia. Ahí está Bien, sí, ya como estoy.